Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast Todo pasa en un lugar. Un placer acompañarles nuevamente. El día de hoy les presento a nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Morales Manilla. Muchísimas gracias, doctor Luis Miguel, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues como sabe, el abordaje que solemos tener en estas entrevistas aquí en el podcast de Todo pasa en un lugar empieza como en una ruta de vida personal y profesional donde tratamos de responder estas preguntas de cómo apareció la geografía en su vida, en qué momento, esta parte, digamos, vivencial y experiencial donde desde quizá la juventud, la niñez había algunos intereses y de pronto pues detona en lo que el día de hoy es y ha hecho. ¿Cómo apareció la geografía en un primer momento en su vida, doctor Luis Miguel? Pues fíjate, es muy curioso, porque bueno, imagino que en todos los casos suele ser curioso de alguna manera, ¿no? Pero en mi caso, yo viví casi toda mi infancia y juventud antes de venir a la Universidad de la Ciudad de México. Viví en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Y aunque no nací allá, yo nací en Tamaulipas, en Tampico, pero por azares del destino, como se dice, pues mi familia se fue a radicar a pues era una zona rural, ¿no? Yo trabajé desde el campo desde que podía, ¿no? 5 o 6 años empecé a trabajar en el campo porque de eso vivíamos y mi padre tenía unas cuantas hectáreas, poquitas, ¿no? Y la tierra no era muy fértil, era batallar muy duro, pero justamente en ese trabajo en el campo fue donde fue creciendo mi interés por lo que ahora conozco desde el punto de vista formal como la geografía, porque en el campo uno ve muchísimas cosas, vive muchas cosas, ¿no? Y mi padre, que a pesar de que no era un hombre educado, porque pues nunca tuvo escuela ni nada y pues cultivaba la tierra, era un hombre culto a su manera. Y hacía algunas cosas, inclusive de ingeniería, se compró un teodolito, fíjate, o sea, a pesar de no tener claro. y hacía mediciones de tierra y esas cosas. Le gustaba leer, le gustaba la música clásica, cosa verdaderamente inusitada en alguien que era un hombre de campo, ¿no? Entonces, y yo crecí en ese ambiente, tenía libros, me acuerdo que tenía muchos libros de muchas cosas, desde literatura hasta algo de cuestiones prácticas de ingeniería y esas cosas. Y todo eso me formó de alguna manera. Entonces... un entorno muy estimulante, sin duda, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo muchísimas cosas que impactaron y que definieron mi interés y mi amor por el estudio de lo que ahora llamamos geografía. Me acuerdo de una de esas cosas que me atrae, de esas cosas que se te quedan grabadas en la mente para siempre, ¿no? No sé si después con la edad se te lleguen a olvidar, pero hace poco tuve la ocasión de ratificarlo con mi hermano, que es mayor que yo, ¿no? Le dije, oye Felipe, ¿te acuerdas de uno de esos días, unas madrugadas como a las 4 de la mañana que nos tocó regar el campo? Entonces se hacía con baldes de agua, con cubos, ¿no? Yo apenas tenía como 7, 8 años, apenas sí podía cargar, y eso gracias porque se pone un travesaño aquí y entonces pones 2 cubos y tienes que levantarte tempranísimo para regar. Y me acuerdo que ese día eran las 4 de la mañana y había una luminosidad impresionante. El cielo estaba cubierto de estrellas, literalmente. Jamás lo había visto así. Debe haber sido una noche de invierno, una madrugada de invierno. Estaba cubierto de estrellas. Yo podía ver mi sombra con la pura luz de las estrellas. Eso me impactó muchísimo. Y eso me trae recuerdos porque siento que eso detonó pues no, en ese momento no era amor, sino asombro por lo que es el universo, la naturaleza, ¿no? Este planeta, ¿no? Y la convivencia en el campo con animales, algunos verdaderamente peligrosos. Claro. Pero bueno, esas son otras historias. Y el hecho de que pues muchas veces pues yo estaba en el campo y cuando no había trabajo en el campo, pues mi papá me dejaba libre y yo agarraba para el cerro, hacía mis propias exploraciones. Vivíamos cerca de una ciudad que se llama Comitán, y hay un lugar arqueológico cerca de ahí, que es el Cerro de Junchavín. Y me acuerdo bien que me gustaba mucho porque había cavernas
en ese entonces eran inexploradas ni nadie, no había, el INAH no se había metido todavía en esa área y nada. Y a mí me gustaba mucho explorar, subía, el cerro estaba pegado al terreno que tenía mi padre, ¿no? Y subía, y entonces veía no solamente la naturaleza, veía las montañas desde allá arriba del cerro, me gustaba sentarme y sentir el viento, y veía la planicie donde estaba sentada Comitán, un pequeño lago que ya se secó, y todo eso fue despertando en mí ese interés por la naturaleza en general, ¿no? De tal manera que incluso cuando yo no sabía de mucho de carreras de la UNAM, porque pues yo crecí en un medio, sí, iba a la preparatoria de la ciudad y no, que estaba como a 2-3 kilómetros caminando, y yo disfrutaba todo eso, ¿no? Inclusive caminar en las noches por los caminos rurales, ¿no? No había ni un alma, pero me encantaba bajo la luz de la luna. Me imagino escenas como las que podría uno imaginarse leyendo Pedro Páramo, ¿no? De Juan Rulfo, o algo así, el campo, la noche, algo similar, la soledad, sí, las El estructuras, campo, claro. Aquellos que viven en el campo saben que eso es así, esa es la vida en el campo y no pasa nada, ¿no? Fuera de algunos animales que te digo, pueden ser una víbora. Sí, víboras, coyote. Una vez llegué a un lince impresionante, ¿no? Allá le llaman gato montés, pero era todo un lince impresionante por su agilidad. Me acuerdo que vivíamos mi padre tenía un caserón de piedra, sin ventanas ni nada, ahí, y había una marmita colgando de una cadena para calentar comida. Y una vez que estábamos trabajando en el campo, mi padre me dijo, ve a checar la comida, ¿no? Que estaba colgando sobre el fogón. Y pues yo llego y entro por la puerta, bueno, no, el vano de la puerta, pero ni siquiera había puerta. Sí, sí. Y entonces me quedo paralizado y oliendo la comida había un gato montés y se queda paralizado. Pero al instante siguiente, y sin darse la vuelta, se levantó en el aire de espaldas, se giró en el aire y pasó por la ventana. Era también un vano y era alta, era como 3, porque no estaba diseñada para hacer ventana para ver cosas, era para que saliera el aire, claro, el humo, caliente, el humo. Y sin darse la vuelta en el aire, giró y se pasó limpiamente por la ventana. Yo me quedé estupefacto. Todas esas cositas, claro, te digo, me formaron de tal manera de que yo sentía mucho interés por la naturaleza. Y como no sabía de carreras, cuando me tocó elegir carreras, mi padre quería que fuera ingeniero, porque pues a él le gustaba esas cosas. No era ingeniero, pero siempre le gustó eso. Y alguna vez cayó en la prepa, llegó una guía de carreras de la UNAM, vieja. Me acuerdo de un librito azul, no sé si estamos hablando de 1977, yo creo, por ahí. Y entonces vi biología y el campo y los animales. Y dije, esto es para mí. Claro. Y entonces dije, bueno, pues yo creo que voy a estudiar biología, cosa que a mi padre pues no le gustó mucho, porque ya sabes que... Sí, él quería un ingeniero, exactamente, ¿no? Sí, viviendo en el campo y eso, pues con más razón tenía sus ideas muy establecidas, ¿no? Un hombre maravilloso en muchos sentidos, pero muy duro y muy estricto, ¿no? Pero eso también me formó de alguna manera y le agradezco infinitamente. Pero de esas cosas que pasan de casualidad, de que lo primero que vi fue biología, y ya no vi nada más en la guía de la se carrera. Instaló, ¿no? Esa idea, ¿no? Y como al mes, justamente, ya cuando mi padre dijo, bueno, es que es tiempo ya de que empecemos a ver los trámites, ¿no? Y mi hermano, que estaba en la Ciudad de México estudiando, y entonces químico, farmacobiólogo, me dijo, sí, Luis, yo aquí te apoyo, pero necesitamos que decidas. Y dije, bueno, pues voy a revisar otra vez la guía, y pues ya sabía que había biología. Y de repente veo geografía, y veo también campo, y trabajo con la naturaleza y eso, pero sin los bichos. Y a mí siempre me gustó la naturaleza, no tanto por los bichos o las plantas, sino por las rocas. Claro. Cuando yo salía de excursión, cuando trabajaba en el campo, me subía a las montañas, todavía me acuerdo bien, y me gustaba ver los fósiles, por ejemplo, y los arrancaba ya a veces con cristales y bien bonitos, ¿no? Por cierto, mi madre me tiró todos mis fósiles. No. Alguna vez, por ejemplo, yo vine a estudiar a la Ciudad de México y ya después quedaron allá en la casa, y en uno de esos movimientos de casa, pues ahí se perdieron. Se perdió. Entonces, pues para ella eran piedras, claro. ¿no? Lo entiendo, ¿no? Entonces, pero ese era el amor por la tierra. A mí me interesaba más la tierra, los ríos. Me acuerdo que mi padre cavó un pozo
hondo porque no había agua. Entonces cavó un pozo nunca encontró agua, pero lo llenaba de agua de los riachuelos, ¿no? Y me interesó mucho ver cómo estaba formado el perfil del suelo y la roca hacia abajo. Y todas esas cosas se quedaron grabadas. Y entonces cuando vi geografía y dijo el estudio de la geomorfología y las rocas y el suelo, más que la parte social, me interesaba esa parte. Y geografía física. Claro. Y yo dije, quiero ser eso. Y desplazó completamente a la idea de la biología. Totalmente, sí. Ya jamás volví a pensar en biología. Claro. Y fue algo esclarecedor, ¿no? En ese momento, te digo, así sucede, ¿no? Es como si lo hubieran diseñado para mí. Entonces, y entonces ya le dije a mi padre, pues quiero estudiar geografía. Bueno, pues, ok, perfecto, te apoyamos en todo lo que quieras hacer, ¿no? De eso se trata la vida. Y así fue como pasé a ser del campo, de un lugar donde apenas sí salía. Yo casi no conocía fuera de mi rancho. Entonces, llega a Ciudad de México como estudiante foráneo. Que fue un shock. Claro. Imagínate, en los años 78, la contaminación en ese momento era brutal. O sea, yo siempre viví en el campo, en el aire puro. Sí, sí. Contaminación era el humo del fogón. No, es que esta escena que nos cuenta de la noche estrellada a las 4 de la mañana es algo que la gente que crecimos en ciudades no podemos ni imaginar. Nunca lo hemos visto. Pero sí, claro, sí. Yo ahora, en algunas ocasiones, cuando se va la luz, pero no hay idea. Solamente en los desiertos y esos lugares puedes ver una cosa o sea, no había un lugar así, no sin exagerar, donde no hubiera estrellas, ¿no? Y te digo, podía ver, con la pura luz, veía mi sombra, veía el camino perfectamente bien a las 4 de la mañana. Entonces, era inusitado. Eso me impactó. Pero sí, llegando a la Ciudad de México, el impacto fue también muy severo, claro, en el sentido negativo, ¿no? La cantidad de gente, el ruido, el tráfico, la contaminación, sobre todo, la altitud. Porque si bien es cierto que yo estaba más o menos, subía cerros y todo, pues no estaba hecho a una altitud de 2.200 metros, ¿no? Claro. Entonces me costaba trabajo respirar, encima con la contaminación, pues peor. Y entonces, pero aún así, para mí era nuevo, ¿no? Y una experiencia nueva, y uno a esa edad siempre es entusiasta por descubrir qué hay, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces, así fue como ingresé a la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Todavía sigue ahí, ¿no? Por razones históricas que no vienen al caso mencionar, pero está ahí y la verdad fue la mejor decisión que pude haber hecho, ¿no? Porque a pesar de que la carrera, y sobre todo en aquel entonces, pues no estaba muy bien estructurada, ¿no? Eran 5 años de carrera, fíjate. Ajá. O sea, no eran 4 años. No eran 4 como ahora. Y mi parecer es que tal vez pues esa carrera solamente vale la pena tal vez la mitad de las materias, honestamente, porque las demás materias son de tipo más enciclopédico, cosas que puedes consultar. Sí, de alguna manera te informan, no te forman, te informan nada más, pero la información tal vez no amerita el hecho de que haya una materia, o 2, o 3, o 10, ¿no? Entonces, pero es mi juicio, puedo estar muy equivocado al respecto, pero siento de que hubiera aprovechado mejor mi tiempo si hubiera sido 3, 4 años de carrera con materias que realmente me aportaran más que la pura información, ¿no? Sin embargo, todo sirve, ¿no? Pero sobre todo agradezco a aquellos profesores, pocos, y esas materias que realmente contribuyeron a lo que soy ahora como profesional, entre ellas geomorfología. Es decir, parte de la geografía física, ¿no? Climatología. O sea, sí hay como puntos de enlace entre lo que fue y ha sido y es su vida profesional y aquellos descubrimientos de la licenciatura propiamente, donde dijo, aquí hay un tema que me gustaría explorar hacia el futuro. Cierto, tienes toda la razón, es así, porque es justamente esos, y no sé cuál es la causa en el efecto. Si mi amor por esos temas me indujo a estar en esos momentos con esas personas, esos maestros que contribuyeron a ampliar mi visión de lo que a mí me interesaba o lo que quería hacer, o fue el hecho de que yo busqué, a propósito, busqué la manera de encontrarme con eso, ¿no? O tal vez las dos cosas, uno nunca una sabe mezcla en esta quizá, vida, ¿no? Cómo funciona del todo este mundo, pero fue así, y eso me llevó a que saliendo de la carrera
estuviera mejor formado como geógrafo físico que como geógrafo social. Es cierto, no había descuidado la parte social y económica. De hecho, la descubrí. Porque te digo, cuando yo salí del campo, pues yo veía geografía como algo, pues la geografía física, ¿no? Sí. Pero descubrí que había... Una geografía humana. Exacto. Descubrí eso. Y aunque no tuvo el mismo impacto que en mi formación que la parte física, natural, esto a la larga sí la tuvo. Claro. Porque descubrí que en realidad la geografía es un balance entre esos dos grandes ramas de la búsqueda del conocimiento del ser humano, la parte natural, físico-natural, y la parte humana, social y económica, ¿no? Entonces, cosa que fui encontrando el balance con el paso de los años y nada más con eso, porque mi formación de origen, y sigue siendo la más fuerte, es en geografía física. Pero sí, fui encontrando ese balance y alcancé a entender por mí mismo ya entonces, en las siguientes décadas, la importancia del estudio de los aspectos sociales y económicos, y sobre todo cómo se entrelaza eso con la parte del medio físico natural. Claro. Y siento que para mí eso es definido de manera muy, muy breve la geografía. Evidentemente hay una parte enciclopédica, ¿no? Como exacto. Lo que decíamos. Y fue eso, ese paso me llevó como consecuencia natural, ese paso por la geografía, a pensar en lo que yo quería hacer desde el punto de vista práctico. Fíjate que cuando yo era niño, de esas cosas que como leía y todo eso, y los libros de mi padre, ya viejos y todo, pero de alguna manera me indujeron a eso, yo quería ser un científico. No quería ser bombero ni nada, no. Quería ser un científico. No sabía todavía en esos momentos, imagínate, 10 años. ¿Qué tipo de científico? ¿Qué cosa era ser un científico realmente o qué tipo de científico? Y eso me llevó, después de que terminé la carrera de geografía y ya conociendo un poco más lo que es la ciencia, me indujo a pensar, ok, ¿por qué no sigo una carrera científica? Porque, como bien sabes, la geografía te puede llevar a diferentes ámbitos disciplinarios o profesionales, más bien no disciplinarios, sino profesionales, no necesariamente la ciencia, ¿no? Pero esa siempre fue mi intención desde que era niño, ser un científico. Pero fíjate, paradójicamente, descubrí, y es lamentable hasta cierto punto, pero así es, no es que lo pude haber cambiado tal vez, me convertí en un académico, en un buen académico, y dejé de lado, fíjate lo que estoy diciendo, la ciencia. Sucede que la ciencia y la academia son dos cosas distintas. Esa idea que yo tenía de ser científico era por una sola razón. La ciencia la podemos definir como la búsqueda de la verdad a través del conocimiento. Si aceptamos esa definición corta de lo que es la ciencia, eso era lo que yo quería y lo que todavía quiero como persona, como ser humano. Sin embargo, no puedo decir que es desafortunado, pero es como se ha estructurado la ciencia. Cuando la ciencia se organiza, de hecho, con cualquier actividad creativa del ser humano se organiza, pierde su esencia. Y eso fue lo que pasó conmigo. En la búsqueda de ser científico me convertí en académico, porque la ciencia, cuando se organiza, se convierte en academia. Es decir, proyectos, tesis, alumnos, clases, formación, informes. claro. Y bueno, eso no es ciencia, eso no es la búsqueda del conocimiento, eso es academia. Es como un mal necesario. Te digo, no es desafortunado. Así es en este momento histórico que nos ha tocado vivir, así está estructurado. Y eso tiene sus consecuencias positivas, evidentemente. Pero no es lo que yo personalmente quería, encontrar la verdad a través del conocimiento. Pero te digo, pasa con cualquier actividad creativa. Por ejemplo, la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad por el pensamiento puro. Y acaba, cuando se organiza la filosofía, acaba siendo corriente ideológica, corriente de pensamiento, y deja de ser filosofía. Sí, ya no está buscando su objetivo primigenio, ¿no? Sí, exacto. Igual la academia en un momento dado tiene otras directrices y otras necesidades. Por ejemplo, formar. Y es que hay que formar finalmente a la masa crítica que en un momento dado pueda tomar a su vez esta elección, ¿no? De decir ciencia o academia. Tienes toda la razón.
no es negativo en sí mismo. No es que, es que la academia no debería ser promovida. No. Lo que pasa es que en la búsqueda personal, individual, de lo que quieres ser en la vida, tú tienes una cierta idea y resulta que porque vives en este mundo que es material, desde todos los puntos de vista, te ves involucrado en un ámbito que no busca como objetivo eso, la búsqueda de la verdad, no, simplemente busca organizar el conocimiento para poderlo transmitir, por ejemplo, o para poder obtener un beneficio de él, o para poder abordar problemas y teóricamente solucionarlos, aunque ya, como decía Einstein, la ciencia no sirve para resolver problemas, sirve para entenderlos y saber que estamos en un problema. Claro. Y ver cuáles son las posibles soluciones, pero no las soluciona. Lo único que soluciona un problema es la conciencia. La ciencia, el conocimiento, no resuelve los problemas. Sí. Y tenía toda la razón. ¿Esto cómo impacta en su elección, por ejemplo, de los posgrados? ¿Hay un tiempo de trabajo después de la licenciatura? ¿Se va directo a los posgrados? ¿Cómo está estructurada esa parte de su vida? Sí, es también otra historia, porque debes saber que yo también estudié computación. No terminé la carrera, pero en aquel momento ya existía la primera carrera relacionada con computación, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Ingeniería en Computación. Y yo estudié algo de eso, pensando que tenía futuro. Claro. No tanto para relacionarlo con la geografía, pero resulta que de estas cosas que son aparentemente azarosas, pero no lo son. En algún momento existía una instancia de la UNAM que se llamaba la Dirección General de Servicios de Cómputo. Ellos instauraron un programa de becarios al cual yo quise ingresar, pero no me aceptaron. Era lo que seguramente se convirtió después en la DGTIC, ¿no? Efectivamente, sí. La Dirección General de Tecnologías. Estamos hablando de los 80s. Información y Comunicaciones. Es esa instancia que es ahora el DGTIC. Instalaron ese programa de becarios, no me admitieron. Entonces, porque además estaba muy restringido, había mucha gente. Pero sin embargo, el entonces jefe de ese programa de becarios, pues le caí bien, por decirlo de alguna manera, y vio potencial en mí. Me dijo, bueno, si no te admitimos, no te vamos a pagar beca, pero si quieres estar aquí y participar con nosotros, eres bienvenido. Y así fue. Estuve ahí, hacía cosas, no de manera formal, no como los becarios, porque no tenía ningún compromiso, pero fui aprendiendo más. Pero lo importante no fue el aprendizaje. Te digo, son de esas cosas azarosas, sino de que como al año de que terminó este programa de becarios, y yo estaba terminando mi carrera de geografía, porque me llevó más de 5 años de hacerla, por diversas razones ahí, pues que no tenía como vivir en la Ciudad de México, pues tuve que andar haciendo múltiples trabajos, ¿no? Entonces, pero uno de esos que yo transitaba por los pasillos de la ciudad universitaria, me encontré a un compañero que fue becario de ese proyecto. Se cruzó conmigo, Julio Bárcenas, todavía recuerdo su nombre, fíjate, ya no sé en dónde está. Se cruzó conmigo, oye Luis, y me vio y sabía que era geógrafo. Me dijo, oye, mira, ¿no te interesa trabajar aquí en la UNAM? Fíjate lo que, de esas cosas increíbles, ¿no? Aparentemente azarosas, pero... Aparentemente azarosas, pero no es así. Y oye, ¿y tú eres geógrafo? Sí, le dije, yo soy, sí, me acuerdo bien. ¿Y no te interesaría trabajar? Mira, en posgrado de Ingeniería, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, están buscando, el jefe del laboratorio de cómputo, está buscando una persona que sea también geógrafo y que tenga conocimientos de computación. Y pues a lo mejor tú te interesa, mira, te doy el nombre y voy a entrevistarte. Jamás volví a ver a Julio Bárcenas, pero eso fue el instrumento para que yo ingresara a la UNAM. Todavía no al posgrado, ¿no? Ingresara a la UNAM a trabajar. Estamos hablando de agosto de 1984. Que fue un tránsito pues prácticamente inmediato, porque estaba terminando la licenciatura en geografía y prácticamente se incorpora, ¿no? A trabajar. Sí, dejé de estudiar computación porque ingresé a trabajar y estaba terminando la geografía y ya no tenía tiempo, ¿no? Ingresé a la UNAM. Me acuerdo también de la persona que tampoco era un ingeniero, era un arquitecto el que estaba a cargo de la facultad de cómputo de la División de Estudio de Posgrado. Un arquitecto, se fue a Estados Unidos, pero él iba y venía a Estados Unidos, y recuerdo que en una de esas idas y venidas a Estados Unidos se trajo unas cintas magnéticas, porque en ese momento todavía no había computadoras personales. Las Apple eran las primeras, pero no teníamos todavía eso. En la UNAM solamente había computadoras que se llamaban de gabinete, ¿no? Las computadoras que llenaban un cuarto gigante y se programaban a través de tarjetas perforadas.
y se trajo una cinta magnética con un programa de sistemas de información geográfica que se llamaba SciMap. Y me dijo, oye, pues echémoslo a andar. Y sí, lo instalamos. Ajá. Y lo echamos a andar, y con eso empecé a hacer mis primeros pininos en sistemas de información geográfica. Y di incluso en 1984 mi primera clase de sistemas de información geográfica. Entre esos alumnos que tenía como 80 alumnos, fíjate, porque además yo hacía todo, porque claro. Además teníamos una terminal, no había pantallas y eso, ¿no? Era una terminal que imprimía caracteres y los escribía y producía mapas. Pero me acuerdo bien que entre esos alumnos estaba el profesor ahora de la NES, José de Jesús Fuentes Junco, Claro, y el doctor Manuel Mendoza. Sí, por supuesto. Ajá. Esa fue la primera clase de sistema de información geográfica que yo di en la universidad. Y en ese momento, solamente yo tal vez otras 2 personas sabíamos en toda la universidad de sistemas de información geográfica. 1984. Un concepto novísimo para ese momento, ¿no? Totalmente, sí. Una tecnología de otro planeta. De otro planeta, sí. Y de esas cosas también, fíjate, cómo todo se encadena, ¿no? En la Facultad de Ingeniería de la UNAM daba clases un investigador del Instituto de Geografía que había sido ingeniero geólogo, era doctor en la Universidad de Lomonosov, todavía vive, le tengo mucha gratitud, el doctor Lugo. Él daba geología y geomorfología, esos eran sus temas. Y escuchó que en la División de Estudios de Posgrado de Ingeniería había alguien que hacía mapas por computadora. Estamos hablando de 1986. Y me fue a ver. Y yo lo conocía de oídas porque pues, era geógrafo, bueno, era parte geógrafo y ingeniero, y sabía que estaba en Instituto de Geografía, y llegó y me dice, oiga, Luis Miguel, estamos buscando una persona en el Instituto de Geografía para que empecemos a trabajar con los sistemas de información geográfica. No se llamaban así, era más bien mapas por cartografía digital. Sí, sí. No existía la noción clara de sistemas de información geográfica. Y no sé si le interese, pero sería bueno que hablara con la directora. La doctora MacGregor, también persona muy ilustre, geógrafa muy ilustre de la UNAM. Y fui. Me interesó y fui a la entrevista y me dijo, sí, queremos que se haga cargo del laboratorio de cómputo, porque no tenían ellos en aquel entonces un laboratorio de sistemas de información. ¿no? Y fui. Y entonces, me hice cargo de ese laboratorio. Y empecé a dar cursos para el personal enfocados no tanto a sistemas de información, porque vi la oportunidad también de introducirlos a la computación. En ese momento llegó IBM a México, y entre sus estrategias para ubicarse en el mercado, regaló a la UNAM un montón de equipos. Y me acuerdo que yo participé en uno de los comerciales de IBM. Todavía tengo la hoja del periódico donde está a plena página, donde yo estoy sentado con una computadora personal de IBM y estoy hablando con una muchacha muy guapa al lado, y todo sonriendo y todo y señalando ya sabes, los comerciales. Sí. Y entonces le regalaron. Si lo encontramos en internet, lo vamos a poner aquí en el podcast. Eso sería bueno. Por ahí tengo ese recorte, pero quién sabe cómo está en condiciones Y entonces el Instituto de Geografía adquirió, o le regalaron 3 equipos de esos. Y con ellos empecé a dar clases primero eran hojas de cálculo, no se llamaba Excel, era Lotus. Sí, claro. Y ya existía el Word y esas cosas para poder, introducir al personal del Instituto de Geografía de aquel entonces a cómputo, porque era necesario. Y después con sistemas de información geográfica, porque empezaron a haber aplicaciones para esas computadoras de sistemas de información geográfica. Y entonces ya el instituto adquirió un equipo de tabletas digitalizadoras y un montón más de cosas, y comenzamos a hacer ya mapas por computadoras. Y en 1990, por azares también del destino, me salí de la UNAM. Renuncié de la UNAM. Bueno, fue una cosa complicada, pero tuvo un beneficio. Me fui a Holanda a estudiar formalmente sistemas de información geográfica, porque yo ya sabía. Me fui a Holanda, hice una maestría allá. Es también todo muy curioso, porque la beca era del gobierno de Holanda y nada más daban una sola beca en aquel momento. Estamos hablando de 1990. Una sola beca
por país, y México no estaba entre los países a los cuales les daba más beca porque pertenecíamos a la OCDE, y entonces no estábamos en los intereses. Y esa beca, la primera beca, se la dieron a un colega a quien yo estimo mucho, Lorenzo Vázquez, uno de los mejores geomorfólogos de este país, que está en el Instituto de Geografía de la UNAM. Pero sin embargo, les interesó el hecho de que yo tenía cierta formación en sistemas, y entonces decidieron otorgar una segunda beca, y me tocó a mí. Me la dieron a mí y fui a Holanda. En aquel entonces, el doctor Gerardo Bocco, colega nuestro, de aquí de SIGA, estaba haciendo su doctorado en esa misma institución que era el ITC de Holanda, que es una institución muy reconocida a nivel mundial porque formó mucha gente en estos temas, ¿no? Geomática, geoinformática, sistemas de información, percepción remota. Y él para entonces estaba terminando su doctorado y de hecho se quedó a trabajar allá. De tal manera que cuando yo llegué, él ya era parte del staff profesional del ITC. Y que fue un shock, también esa llegada, así como el de la Ciudad de México, sí, claro, en el pueblo, esa llegada... Llegar a Holanda. Llegar a Holanda fue un shock, y por varias razones, pero la primera de ellas fue directo, bajándome del aeropuerto de Schiphol. Yo ya tenía mi boleto del tren. Dije, bueno, pues me quedan 20 minutos, pues voy a ver aquí qué cosa hay aquí en el aeropuerto, porque la estación del tren está por debajo del aeropuerto. Ya. Entonces bajo y ya, no hay problema. Bueno, resulta que cuando yo iba bajando la rampa, el tren y ya iba partiendo por 30 segundos. Fue todo un shock. Claro. Y entonces tuve que hablarle al doctor Gerardo Bocco. Oye, Gerardo, se me fue el tren, literal, ¿no? Ya me orientó, me dijo, mira, haz esto, vas a tener que tomar un tren regional de aquí a acá y transbordas en este. Y así fue. Y entonces fue que me instalé en Holanda, comencé a estudiar sistemas de información de manera formal, porque no tenía esa formación, nunca la había recibido, pero en la práctica yo la conocía, de tal grado de que al año hablé con mi supervisor y le dije, Johan de Meyer, hablaba español, que se había casado con una peruana, y me dijo, y le dije, mira, Johan, siento que estoy perdiendo el tiempo con las materias, porque todo esto, yo ya me lo sé. ¿Yo a Luis? Sí, ya lo hice. Entonces, quisiera ver si hay posibilidad de hacer algo más, ¿no? Entonces, déjame hablar entonces con el board, el comité, para ver qué podemos hacer contigo. Y entonces, al año, recibí mi título de diploma, no todavía de máster. Me dijo, mira, lo que puedes hacer es que puedes comenzar ya el board, el comité dijo que sí, puedes continuar sin tener clases y te pasas a tu tesis directo. Esto fue maravilloso. Claro. En muchos sentidos, porque me dediqué específicamente a la tesis. De hecho, abordé un tema que era hasta cierto punto familiar para mí, porque tenía que ver con sistemas de información geográfica y cómputo. Ahora es mucho más común, ¿no? Porque de hecho todos los sistemas de cómputos están hechos de esa manera, sistemas orientados a objetos. Todos los lenguajes de programación son ahora sistemas orientados a objetos, no eran lenguajes de procedimiento como se llamaban antes, ¿no? Lenguajes de cómputo. Entonces, y yo empecé a explorar eso, y eso les interesó mucho allá en el ITC. Y entonces mi tesis versa sobre eso, cómo construir un sistema de información geográfica orientado a objetos, cosa que era novedosa en su momento. Y yo agradezco mucho al doctor Bocco el que me haya dado asilo, porque normalmente a los estudiantes de maestría les dan, o no les dan lugar, o en aquel momento, o les asignaban un lugar lleno de gente, donde a veces tenías chance de usar una computadora, ¿no? Como el doctor Bocco ya estaba trabajando para el ITC, él me asiló en su cubículo. Me decía, no, pues usa la computadora cuando yo no la esté usando, ¿no? Y ahí estuve, trabajando en su oficina. A las 5 de la tarde, religiosamente, acababa todo. Vámonos. Y yo agarraba mi bicicleta, me iba a la frontera con Alemania, que estaba a 5 kilómetros, ida y vuelta, nada más para agarrar fuerza y llegar a cenar al hotel, ¿no? Era toda una experiencia. La verdad es que Holanda fue una de las épocas más maravillosas en muchos sentidos, ¿no? En mi vida. No solamente por el conocimiento, ¿no? Que en realidad yo casi lo tenía todo, ¿no? Sino por la vivencia, ¿no? Por el conocimiento de otra cultura, el aprendizaje de un lenguaje, el tener relaciones personales con gente de muy diversos países, porque eso era el ITC, llegaban de 60 nacionalidades, ¿no? Entonces tenías un contacto muy interesante con
muy diversas culturas, ¿no? Sí, me platicaba justamente el doctor Bo con este mismo podcast, ¿no? Me decía, es que en el ITC podía llegar a darte clases alguien que en su disciplina era, haz de cuenta, un Nobel, ¿no? Tal vez no lo había ganado, pero eran los mejores de su disciplina a nivel global en ese momento. Entonces, tenías un enriquecimiento tal y un aprendizaje tal que pues tenía un impacto para el resto de tu vida, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, el ITC es lo era, no sé si ahora ya es parte de la Universidad de Twente, pero debe seguirlo en alguna medida, un semillero de gente profesional en la geomática sobre todo. Sí, había otras áreas del conocimiento que se abordaban en el ITC, pero en la geomática era muy fuerte y muy reconocido. Muchos de los técnicos y ahora profesionistas y se volvieron jefes de departamentos de geomática, sistemas de información en sus respectivos países. Claro. Como me pasó a mí, después de terminar mi maestría allá, por cierto, todo es un poco impactante porque nuestra cultura no está diseñada de esa manera, pero los europeos en general, sobre todo los europeos occidentales, tienen esa manera de pensar. Las cosas deben funcionar en general de una manera ordenada, ¿no? Es decir, todos tienen sus tiempos. Y me acuerdo bien que la presión para terminar, a pesar de que yo había tenido un año más que los compañeros para terminar la tesis, como mi tesis era muy amplia, había implicado abordar un conocimiento que no era del todo, era muy nuevo, me costó un poco de trabajo. El tiempo ya estaba muy justo cuando yo presenté mi examen profesional. Yo me tenía que regresar a México un 11 de octubre y mi examen profesional lo presenté unos días antes apenas, ¿no? Entonces, y fue todo un acontecimiento porque me di cuenta de la importancia de tener que cumplir con ciertas fechas, ¿no? O sea, es así, no te puedes pasar de esto. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces también ya estaba el doctor José Luis Palacio Prieto, estaba también en Holanda, y el doctor Lorenzo Vázquez, a quien ya mencioné, él también estaba estudiando en Holanda, y ellos me acompañaron en el examen profesional porque esa puerta cerrada, y ellos se quedaron afuera. Y cuando yo ingresé había 6 sinodales, todos tops en sus disciplinas, sí, claro, ¿no? Muchos de universidades extranjeras y demás, porque algunos los conocía y otros no, pues eran... Y entonces yo expuse mi tema y fue muy curioso porque en lugar de cuestionarme tanto a mí, me hicieron algunas preguntas, pero no, al contrario, se volvió una discusión entre ellos, pero una discusión a veces medio agria, no debo decirlo, o sea, entre unos que defendían la posición que yo planteaba en la tesis y otros que no la veían correctamente, porque era algo muy novedoso y no se entendía. Entonces yo me la pasé sentado gran parte de la tesis viendo cómo se discutían cosas que yo había dicho en mi tesis sin que yo hablara, ¿no? Pero es una forma diferente de ver las cosas. Y al final me aprobaron y me dieron una distinción además por mi trabajo de tesis, ¿no? Cosa que me agradó porque sí le puse muchas ganas, ¿no? Claro. Y entonces ya al final el doctor Palacio, el doctor Lorenzo Vázquez ya me felicitaron. Sí, fue todo muy agradable porque en esos momentos uno necesita el apoyo de una cara conocida, ¿no? Sí, sí. Y pues ellos eran gente que yo apreciaba mucho, amigos, y entonces fue muy... No me sentí desamparado, ¿no? Sobre todo por la presión de que ya la siguiente semana me tenía que regresar a México, había que hacer maletas y todo, mi equipaje. Entonces, todo transcurrió de manera más o menos tersa, claro, digamos, con sus altibajos, pero sí lo hizo. Y entonces esta etapa contribuyó muchísimo a mi formación y me abrió mucho más todavía mi campo de visión acerca de lo que es la geografía, aunque mi maestría fue enfocada allá se llamaba Geoinformation System, ¿no? Básicamente es geomática, pero enfocada hacia el manejo de recursos naturales. Pero abrió mi perspectiva de la geografía de otra manera, es decir, ahora veía los sistemas de información geográficos solamente como una herramienta para poder mejorar el estudio, los objetos de estudio de la geografía. Es decir, las interrelaciones entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y eso me sirvió muchísimo. Sobre todo, te digo, no todos los maestros, ni todas las materias te sirven, me imagino que también pasó contigo, ¿no? Pero algunas sí fueron decisivas para esa formación y eso lo agradezco.
pero sobre todo fue la vivencia, la capacidad de interactuar con mucha gente, con ideas nuevas y esto, lo que me dio esa perspectiva. Entonces, cuando yo regreso a México, eso fue en el 92, no ingresé inmediatamente a la UNAM, sino había un proyecto en Pemex. Ellos tenían un sistema de información geográfica que estaban empezando a echar a andar para todo el corporativo de Pemex. Y había un consultor que me conocía y dijo, tú acabas de regresar a Holanda, entonces no te interesaría trabajar. Y sí, fue mi primer trabajo en la UNAM después de haber hecho la maestría en Holanda, en Pemex, como consultor. Y interesante, pero muy, muy árido. Era todo muy... Imagino muy técnico, ¿no? Exactamente, muy sí. de escritorio y tal. Pero ¿no? me sirvió. Todas esas cosas sirven a la larga, ¿no? Pero paralelamente ya hubo un interés por parte de la UNAM de volver a recontratarme. Y entonces fue que ingresé al área de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM y empecé a apoyar proyectos que tenían que ver con el manejo de información geográfica en sistemas de información geográfica, ¿no? Y me acuerdo, una de esas cosas destacadas que logré hacer en ese tiempo fue también incursionar en el uso de la tecnología de los sistemas de posicionamiento global por satélite, también novedosa en aquel momento. Lo que sería el antecedente del GPS, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, el GPS es el nombre de la constelación de los Estados Unidos. Ya sabes que ahora hay GLONASS de los rusos y Baidu de los chinos. Eso era. Pero era muy novedosa. Entonces, el entonces jefe del Departamento de Geografía Física, el doctor Palacio, se le comisionó un proyecto por parte del Instituto Mexicano del Transporte, que está en Querétaro, sobre cómo usar esa tecnología para mejorar el mantenimiento y el manejo de las carreteras, ¿no? Y el doctor Palacio me apoyó para que yo me fuera a Seattle a tomar un curso de esa tecnología. Y eso fue también otro hito, ¿no? Formativo en mi carrera. Entonces, sí, adquirimos un GPS y empezamos a hacer muchas cosas basado en ese conocimiento. Y también por azares del destino, en el 95, sucedió algo y laboralmente, y entonces yo ya no estaba a gusto en el Instituto de Geografía y decidí retirarme, en este caso de manera personal. Y estuve de momento trabajando como freelance, ¿no? Como consultor freelance. Hacía algunas cosillas interesantes. ¿Algún proyecto? Algún proyecto, sí. Entre ellas puse en riesgo mi vida por primera vez. ¿Por primera? Sí, esa fue la primera vez. Y pero aprendí de eso, ¿no? En uno de esos proyectos. Y posteriormente de esas cosas también que parecen otra vez azarosas, pues yo seguía haciendo pequeños proyectillos. No tenía me fui a Campeche a hacer algunas cosas por allá. Estuve 6 meses, no me gustó porque no soportaba el calor. El calor, tremendo, claro. ¿No? Y me regresé a México y seguí haciendo cosas, pero hacia finales hacia principios del 96, el doctor Gerardo Bocco me llamó por teléfono y me dijo: oye, Luis, mira, en Canadá, en la Comisión para la Cooperación Ambiental, que en aquel entonces era un órgano creado paralelamente al Tratado de Libre Comercio. Sí, muy cercano en el tiempo, ¿no? Se firma en el 94 y para el 96 ya está ese panel. Y están buscando una persona que trabaje con sistemas de información geográfica, y tal vez tu formación podría encajar muy bien eso. ¿Por qué no le hablas a la persona responsable del proyecto? Mira, te doy sus datos, que era un mexicano. Es un mexicano, ¿no? El doctor Roberto Sánchez, que posteriormente fue director también de Comexus, el órgano México-Estados Unidos encargado en California, Universidad de California, encargado de las relaciones académicas. Y sí, me entrevistó por teléfono y le agradó lo que yo le planteé, y yo también encontré interesante lo que me planteaba el trabajo, y dije, ok, entonces me voy. Y en febrero del 96 me fui a Canadá. Otro impacto tremendo en mi vida. Sí, yo había experimentado el frío de los vientos siberianos que llegaban a Holanda, claro, ¿verdad? Pero nada que ver con Montreal, Canadá. El frío
canadiense. Cuando yo llegué, a pesar de que iba, pues no tenía la ropa adecuada, porque no sabía vestirme del todo correctamente, pero me puse como 6 capas de la ropa mexicana, ¿no? Camiseta y camisa y playera y chamarra. Y una gabardina gruesa encima y todo, y gorro y todo. Bueno, yo llegué, me bajé del aeropuerto, tomé el taxi y me fui. Llegué tarde al hotel, a las 11 de la noche, tenía hambre, ya no había servicio al cuarto. Y dije, bueno, pues voy a buscar algo de comer. Grave error. Inocente de mí, error, ¿no? De hecho, el que tendía el mostrador en el hotel me dijo, no creo que sea conveniente que usted salga. Pero si va a salir, entonces le recomiendo que vaya por esta calle, se suba y inmediatamente encuentra un túnel para que baje, no se exponga al frío. Yo iba todo forrado, dije, no, pues yo salí, comencé a subir la pendiente, estaba como a menos 20 y tantos. No aguanté. Sí, claro. No, esto me va a matar. Y no, yo tenía como 100 metros más de caminada y me regresé al hotel como pude. Sí. Y entonces entré y estaba rojo, hasta el del hotel se asombró, me dijo, ¿se siente bien? Sí, le dije, sí, tenga cuidado. Ustedes no están acostumbrados a esto, ¿no? Pero incluso aunque estuvieran acostumbrados, ¿no? Y entonces, y aprendí que con el frío no se juega. Sí, fue todo un shock. Pero esa experiencia también en Canadá también fue muy formativa. Claro. Porque tuve oportunidad de, primero, aplicar todo el conocimiento que ya había adquirido desde que entré a trabajar en la UNAM hasta Holanda, Pemex y el Instituto de Geografía después de todo eso. Tuve la oportunidad, como no era una empresa, pero es una institución donde hay cierta libertad para poder aplicar el conocimiento, con un objetivo, claro, ¿no? Pero esto me permitió explorar la relación de la cartografía, los sistemas de información geográfica, la información sobre el medio ambiente, porque el proyecto donde estaba enmarcado lo que yo trabajaba era el estado del medio ambiente de Norteamérica. Y entonces eso me permitió incursionar en otros aspectos del manejo de información geográfica y de cómo eso sirve para tomar decisiones que pueden ser complicadas, porque se afectan vidas y patrimonios, ¿no? Entonces, y me permitió explorar técnicamente cosas que aquí en México no las hubiera podido hacer, porque ellos tenían la tecnología y tenían los recursos económicos para adquirir la tecnología. Es que necesitamos esto. Bueno, se lo consiguieron. Sí, así, rápido, nada de que hay que pasar una semana, no. A los 2 días ya estaba ahí todo lo que se necesitaba, ¿no? Necesito también un consultorio, lo contratamos, $80 la hora. ¿Okay? Claro. Y entonces, y las cosas se hicieron, ¿no? Entonces se creó un sistema, el Sistema de Información Geográfica para el Medio Ambiente en América del Norte. Ya no lo tiene la comisión, se lo pasó a otra instancia en Estados Unidos que se encarga de eso, otro nombre. Pero fue muy formativo. Fíjate, de esas cosas también que a mí me sirvió mucho porque logré crear algo que era innovador en ese momento, que era cómo hacer un SIG en línea. Estamos hablando de 1997. Internet todavía no estaba diseminado, no era de uso común, no estaba quizá en todas las casas. No sé si alguna vez hay Altavista, no había Google y esas cosas. AOL seguramente. Y exactamente. Y entonces, pero yo diseñé una manera de trabajar con un lenguaje de scripts de Windows para que interaccionara con un lenguaje que se llama JavaScript, que todavía se usa en Internet, que era primitivo en aquel entonces, para que ejecutara los programas en una estación de trabajo y se los pasara a una PC y desplegara los mapas basados en peticiones en Internet de los usuarios. Quiero un mapa de distribución de especies de tal planta. ¡Pum! Y eso no estaba hecho. Entonces, pero estaba la información para hacer. Y entonces devolvía ese mapa. Y de alguna manera una idea tan innovadora que a la entonces directora de aquella instancia, una nueva directora, no le gustó mucho. Alguna vez dijo, es como un SIG en línea, o sea, como si fuera una idea extravagante, ¿no? Pero era porque era innovadora. O redundante, ¿no? Porque pues, se imaginaban que pues, no necesitabas en línea. No necesitabas eso, fíjate. Pero a mí me sirvió para incursionar en el ámbito del Internet, que ahora ya lo utilizo de manera más amplia en lo que hago, ¿no? No solamente para consultar, sino para hacer cosas, ¿no? Y esa formación
esta vivencia también, aprendí francés a fondo, porque estaba en la provincia de Quebec. Esa interacción también con otros colegas mexicanos, canadienses, americanos, me abrió más todavía la perspectiva de lo que eran los problemas medioambientales, y no solamente locales, sino a nivel entre países, por ejemplo, ¿no? Y me regresé a México en el 98, no tanto porque hubiese querido, porque la vida en Canadá en aquel entonces, no sé ahora, pero era bastante buena, era mucha seguridad, igual que en Holanda, era muy seguro, la paga era muy buena, entonces no tenía intenciones de regresar a México. Sí, claro. Y sucedió que ya me había inscrito, justo antes de salir, me había inscrito al doctorado en geografía, pero lo había abandonado porque pues encontré el trabajo y después ya no le di mucha importancia. Y en ese, estamos hablando del 98, José Luis Palacio, el doctor José Luis Palacio, me habló por teléfono allá a Canadá y me dijo: oye Luis, mira, estamos construyendo un nuevo piso y vamos a tener un nuevo laboratorio de sistemas de información y me gustaría muchísimo que te hicieras cargo de él. Y yo lo pensé, pero económicamente en ese momento no me convenía. Entonces, pero él ya después me dijo: mira, te podemos compensar de alguna manera, pero sobre todo velo porque vas a poder trabajar en tu doctorado. Y sí, yo tenía interés en terminar mi doctorado. Dije, ok, y además es un nuevo laboratorio y vamos a tener una infraestructura. Dije, ok, bueno, pues creo que es el momento de regresar a la UNAM. Sí, sí. La UNAM es muy noble, ¿eh? Yo he salido y he regresado, y regresado. Pero desde la carrera, ¿no? O sea, sí, exacto. Y antes de iniciar hablábamos de los tiempos, 40 años de historia entre usted y la Universidad Nacional. Entonces regresa a México a hacerse cargo de ese laboratorio. Cargo de ese laboratorio. Cuando llegué, de hecho, todavía estaba en construcción ese edificio. No había ni cubículos para mí. Me alojaron en uno que también estaba medio derruido, porque estaba también utilizándolo como parte de la construcción. Pero terminaron relativamente rápido. Y fue como la época dorada, y me está mal tal vez decirlo, pero no es porque haya estado yo ahí al frente de eso, sino porque se conjuntaron un montón de cosas. Hubo un nuevo laboratorio con una tecnología mucho mejor que cualquier otra que existía en el país para sistemas de información geográfica y precisión remota. El equipo humano era muy bueno. El director estaba involucrado directamente con esa tecnología. Era un excelente gestor para proyectos y yo un excelente ejecutor de proyectos. Y todo eso se conjuntó y fue una época dorada. Y sobre todo el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica alcanzó un reconocimiento, pues al menos nacional, muy fuerte, ¿no? Casi todas las dependencias de gobierno que trabajan con información territorial en algún momento los consultaron. Exacto, ¿no? Sí, para proyectos o consultas participábamos en foros, en conferencias y fue una época muy buena, ¿no? El Instituto de Geografía alcanzó un reconocimiento muy importante en ese momento, en parte debido al auge de los sistemas de información geográfica y el trabajo que hacíamos en ese laboratorio, ¿no? Y yo avancé en mi doctorado, no lo terminé, pero avancé bastante. Eso me permitió avanzar profesionalmente en ese paso académico que es el doctorado. No lo concluí porque en el 2003 se terminó la dirección de esta persona, de José Luis Palacio, pasó a ser el director de posgrado. Y de alguna manera yo ya no estaba enteramente a gusto con la siguiente administración, y de hecho ya se había creado en el 2003 el doctor Jean-François Mas y el doctor Alejandro Velázquez del Instituto de Geografía. Tenían una avanzada aquí en Morelia que era como le llamaban como el Departamento de Ordenamiento Territorial, el DOTE. Que era lo que fue después la unidad académica. Después de la unidad académica se convirtió en la unidad académica del Instituto de Geografía de Morelia y posteriormente ahora lo que es el SIGA. Y entonces yo tuve el interés en venir a radicar a Morelia. Dije, bueno, pues yo creo que Morelia es un buen lugar para seguir mi camino. También por razones personales no se dio en ese momento,
Pero curiosamente, como a los 6 o 7 meses, estamos hablando del 2003, el entonces rector de La Fuente, o Narro, no me acuerdo, uno de ellos, dijo, ok, vamos a reforzar el campus de Morelia de la UNAM. Y entonces se promovió un programa del personal académico para que fuera a radicar a Morelia. Y yo lo encontré, ya había una instancia formal que me permitía hacer eso. Yo sometí mi aplicación y ya no hubo ninguna razón para que yo no me pudiera integrar aquí al cuerpo académico de ese departamento. Y entonces vine a radicar a Morelia. Todavía estábamos en el centro histórico de Morelia, en un mueble muy bonito, pero lleno de ruido. Y esto, como son las calles del centro histórico. Sí, sí. Y el ambiente de trabajo era muy, muy agradable, ¿no? Y había nuevas perspectivas para hacer cosas, ¿no? Entonces, y posteriormente fueron incorporando otros colegas y empezamos a crecer de una manera importante, de tal manera que ya después ese departamento se convirtió tal vez en un año o dos, ya no recuerdo bien, seguramente el doctor Palacio, Boco lo recuerda muy bien, en la unidad académica del Instituto de Geografía. El doctor de la Fuente autorizó la creación del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental, inauguró el centro, me acuerdo cuando estaba en la inauguración que puso la primera piedra, eso fue en 2007. También fue otra historia, pero no sé si debo contarla. Doctor Luis Miguel, sí. Hemos llegado al final del tiempo de este episodio, pero la verdad es que llegamos apenas a la mitad de lo que nos interesaba. Sí. A mí me parece de absoluta relevancia que platiquemos sobre su trabajo en el SIGA, ¿no? Desde este momento donde llega a radicar a Morelia, el acompañamiento de estas transiciones, las líneas de investigación que se abrieron aquí en las que usted contribuyó, hasta lo que podemos ubicar en los años recientes, como el Laboratorio Universitario de Drones y todo el trabajo que representó llegar a esa instancia, y las aplicaciones como un proyecto en el que recientemente colaboró, que se llama el proyecto Persea, donde también hay participación de otras instancias. Entonces, la propuesta que le hago, doctor Luis Miguel, yo sé que está siendo grabado y se siente comprometido, pero la propuesta que le hago es que tengamos otro capítulo, que tengamos una parte 2 donde podamos abordar justo toda esa dimensión para no compactarla en unos minutos, porque tiene una importancia crucial. ¿Le parece bien? Claro que sí, yo encantado, encantado. Magnífico, pues entonces dejamos establecida esta como la primera parte de esta entrevista. Y bueno, pues para quien nos ve, nos escucha, que sepan que la segunda parte de la entrevista con el doctor Luis Miguel Morales nos contará justo sobre esta etapa que podríamos llamar la etapa moreliana. Y para dejar para la reflexión respecto a ese nuevo abordaje, hay un detalle que me llamó la atención, lo dijo usted al principio, que decía, de pronto la ciencia y la academia representaron un nivel de cisma o de debate en mi vida, ¿no? Porque yo quería hacer ciencia y terminé siendo académico, sin que eso sea malo por definición. Y luego me va contando como estos abordajes donde aparecen asuntos de orden técnico, tecnológico, por ejemplo, sistemas de información geográfica, el cómputo, la introducción, por ejemplo, al uso de los GPS, cuando era una tecnología muy, muy novedosa, la aplicabilidad en Pemex, en Canadá, con el proyecto, luego regresar a México a trabajar con UNAM en un laboratorio de SIGA específicamente. ¿No está ahí un poco esa división de decir, me incliné tanto a la parte técnica que a lo mejor no pude hacer la ciencia que yo quería? Y le pregunto también porque vamos a hablar de los drones. En algún momento los drones han jugado también un papel muy relevante en su trabajo y vida académica. Entonces, ¿no es un poco ahí como decir, yo quería hacer investigación científica y sin embargo la parte técnica me fue consumiendo más? Sí, en algún momento tal vez me llegó a causar pues cierta desazón, porque no veía cristalizada esa meta de llegar a convertirme en lo que yo quería hacer. Y lo entiendo, ¿no? Pero afortunadamente hay dos elementos que todavía siguieron existiendo durante el desarrollo que te platiqué, que me dijeron, ok, todavía hay oportunidad, esto no se acaba hasta que se acaba. Claro. Uno de ellos fue el doctorado. Yo tardé 20 años en hacer el doctorado. Eso es inusitado y hay que reconocerle a la UNAM el que no me haya expulsado. Que no le han dado de baja. Exacto, han dado de baja de un programa de doctorado. En parte porque era un programa anterior y no existía la norma de que ahora pues tienes que terminar ahora. Eso es academia.
Porque hay ciertas cosas en la investigación científica que se lleva su tiempo. Se llama parsimonia. Uh-huh. Y se lleva su tiempo. No es que las generes una día con día, sino de que las generas un poquito acá, un bloque, y después dejas pasar algún otro tiempo y genera otro bloque y así. Que pueden ser años entre Exacto. Una parte y otra, ¿no? Así es la ciencia. Y entonces se fue conjuntando eso, y mi tesis de doctorado es ciencia. No es resultado de los sistemas de información de la academia, es ciencia. Por eso, aparte, estoy satisfecho. El siguiente elemento es por el que estoy satisfecho de que no se haya logrado del todo ese primer objetivo, de convertirme en un científico del todo, es porque aprendí que en la vida es importante construir capacidades, no para mí, para los demás. Uh-huh. Desde que ingresé a la UNAM estuve en diferentes laboratorios y fui construyendo esas capacidades, a veces en lo personal para alumnos y profesores, como cuando estuve en el laboratorio de cómputo de posgrado en ingeniería, y después en el primer laboratorio de cómputo del Instituto de Geografía. Construí capacidades, creé el área de sistemas de información geográfica dentro de ese laboratorio de cómputo, de manera tal de que dejó de ser laboratorio de cómputo para convertirse posteriormente en un laboratorio de observación de la Tierra, y posteriormente en uno de SIG y PR, del cual me volví a hacer cargo. Seguí construyendo capacidades. En el SIGA lo hice de nuevo, primero dentro del laboratorio de análisis espacial y después en el laboratorio de drones. Es decir, esa capacidad de construir capacidades para otros, para no solamente en lo personal, sino para una dependencia para la universidad y para el servicio de la sociedad, es bien importante también en la vida. Sí, mi meta personal es la ciencia, pero no soy un ente aislado. Uh-huh. Y eso me lleva a que debo contribuir, es una obligación también, y es parte de ese crecimiento personal, el poder aportar a la sociedad. Por supuesto. Y esas oportunidades las aprecio muchísimo. Sí, no son ciencia, es parte de algo que se llama la academia, que es importante en la construcción histórica del conocimiento humano y del avance del desarrollo humano, ¿no? Y que a veces uno, por egoísmo, ve que, no es que la academia, informes y proyectos y tesistas y alumnos y clases, todo eso es importante para mí, no quiero decir que me choque eso, no, al contrario, amo la docencia, por ejemplo. Lo que no amo son escribir informes, pero amo la docencia. Claro. Pero eso no es ciencia. Pero te digo, no es que haya perdido eso. Afortunadamente en mi doctorado logré hacer ciencia y me di cuenta a la par de que, no podía hacer ciencia el resto del tiempo, pero sí contribuí. Y eso es muy satisfactorio también en lo personal. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Luis Miguel. Gracias a ti. Lo esperamos y lo vemos en nuestra siguiente parte de esta entrevista. Con mucho gusto. Bueno, y a todos y todas quienes nos ven o nos escuchan, esperen la segunda parte de esta entrevista muy pronto aquí en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Hasta la próxima. Muy bien.